Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Islas Barrios. Es un gusto estar aquí para llevar hasta la comodidad de sus hogares el conocimiento indispensable de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 3. En programas anteriores hemos logrado conocer diferentes y diversos conceptos a partir de la diversidad semántica que nos permite expresar y escribir de manera adecuada. El día de hoy daremos continuidad a estos temas desde la perspectiva de que es muy importante que la información que nos proporcionan o que proporcionamos debe ser real y confiable. Seguramente, en alguna ocasión tus maestros te han solicitado realizar alguna investigación, ya que es un recurso académico y una herramienta de apoyo, la cual nos va a ayudar para analizar, comprender y escribir acerca del tema. En este momento, te solicito que tengas a la mano tu libreta de apuntes, tu lápiz y anotes lo más importante del tema, ya que más adelante puedes hacer tu estudio con la revisión de tus notas. Bien, vamos a dar inicio con el tema de artículos. Artículos de investigación y artículos de divulgación. ¿Ok? Bueno, para iniciar, vamos a recordar que es una investigación. Una investigación es un proceso por el cual vamos a recopilar, dar información, bueno, recopilar información para analizarla y así poderla escribir. En este momento vamos a iniciar que es una investigación. Una investigación es un artículo científico que es un informe original escrito y publicado, el cual describe resultados de experiencias, de conocimientos, que se basa en hechos conocidos. Su finalidad es compartir y contrastar entre la comunidad científica. Es muy importante que no olvidemos que es un artículo de investigación, ya que este nos va a ayudar a buscar una información que necesitamos para poderla transmitir. Siguiente, por favor. El propósito de un artículo de investigación es divulgar los resultados de un estudio, los cuales suponen un aporte en el ámbito de la especialidad, sea que se trate de ciencias naturales o ciencias sociales. En otro caso, podría ser también de física, de química, de biología o de alguna otra materia en especial. La estructura de un artículo de divulgación, bueno, y de investigación, va a ser el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que se van a ayudar por imágenes o fotografías, en las cuales también podemos observar el pie de página, que es la descripción de la imagen. Siguiente, por favor. La estructura de un artículo de investigación es, debido a su carácter científico, aun cuando pueda haber diferencias según el área de conocimiento, normalmente se estructura de la siguiente forma. El título, que es la parte más importante, pues en ella nos van a dar a conocer de qué se trata el tema. El autor o los autores es la persona que escribe dicho tema, el cual debe de evocarse a su realidad. En los gráficos o cuadros debidamente numerados o identificados nos ayudarán a identificar sobre el tema de que estamos hablando. La parte más importante en este caso también es el resumen. El resumen nos va a ayudar a conocer, a entender el tema, que es la parte central donde el autor no debe escribir con abreviaturas para que cualquier persona le pueda entender al tema.
Las palabras claves nos van a ayudar para identificar de qué estamos hablando, cuál es el tema central del que vamos a platicar o del que vamos a investigar. Bueno, es muy importante que nosotros estemos bien en claros qué es lo que vamos a investigar, para qué lo vamos a investigar, qué beneficio va a tener para nosotros el que investiguemos algún tema en específico. Siguiente, por favor. La estructura de un artículo de investigación va a ser la introducción, que es la parte del por qué se va a estructurar una investigación, para qué o el por qué, que es importante y donde el lector también le va a dar la idea a los que quieran conocer más sobre el tema. Las bases teóricas y metodológicas es la manera de cómo se está llegando a la investigación. Puede ser mediante análisis, mediante cuestionarios, para llegar a este tema. El resultado es lo investigado y se va a propagar o se va a llevar a cabo para la exposición. En la conclusión es se va a dar una respuesta al por qué se realizó la investigación. Aquí vamos a quedar en claro que es muy interesante que el autor dé su conclusión para que nos quede entendido el tema y cualquier persona pueda entenderlo. En la bibliografía de esta parte es muy importante que los autores de los que se realiza la investigación deben ser reconocidos y su bibliografía quede bien entendida. Siguiente, por favor. Para escribir un artículo de investigación es muy importante que tengamos en cuenta 4 puntos. El primero va a ser el tema, que es la información presentada de manera recreativa, tomando en cuenta al público con su propósito específico, porque va a depender de la persona a la que quieramos dar a conocer el tema. 2, que va a ser el contenido, son las ideas, conceptos en el lenguaje accesible, para que el lector también tenga un ejemplo cotidiano. Y es muy importante que aquí centremos nuestras ideas con el lenguaje. ¿Para qué? Para que cualquier persona nos pueda entender. Su estructura debe de tener un orden lógico de la información con la inducción, el desarrollo y el final. En este caso, inducción también sería la introducción. La forma es el tono en la extensión y los recursos textuales. De qué manera nosotros vamos a hacer un tema corto o un tema largo, dependiendo de lo que nosotros estemos realizando. Siguiente, por favor. Los artículos de divulgación es un trabajo académico, una extensión breve o media que pretende exponer el resultado de nuevas investigaciones de aspiración científica, sea de tipo experimental, teórica. En esta, recordemos que nosotros en la escuela realizamos este tipo de artículos. ¿Por qué? Porque los vamos a dar a conocer a alguien. Nosotros la investigación que obtenemos, la vamos a divulgar para darle a conocer a lo mejor a nuestros compañeros, al maestro o también en casa. Siguiente, por favor. Es muy importante que todo lo que tú investigues también pueda ser divulgado para que sea creíble y aceptable. Obviamente, tus investigaciones deben de ser confiables y verdaderas. La estructura de un artículo de divulgación tiene que ser dentro del título, corto, claro y llamativo. En la introducción, la presentación del tema responde a la pregunta del por qué es importante el estudio y expone los antecedentes existentes. Dentro del desarrollo, el contenido del artículo, que se va a basar en la explicación ordenada y clara del tema. Responde a la pregunta y a la formulación de las personas que tienen el conocimiento sobre el tema.
La conclusión resume la información más importante del tema y realiza el propósito de la difusión del conocimiento. La bibliografía son las fuentes consultadas que respaldan el rigor científico de un artículo. Tenemos que tener bien en cuenta la estructura de un artículo de divulgación para que sea muy importante que nosotros llevemos este conocimiento y adquiramos también para que más adelante nos sirva para nuestra vida cotidiana. Siguiente, por favor. El objetivo de un artículo de divulgación es comunicar, es un contenido científico, educativa o literario, o al público no especialista, de una versión accesible y contextualizada de la información. La divulgación tiene diferentes propósitos, que puede ser didáctico, recreativo, inspiración vocacional, para poner el conocimiento científico y en manos de los ciudadanos, puede ser de periodismo científico o para combatir pseudociencias, porque es muy importante que toda la información sea verdadera para que nosotros podamos hacer una divulgación de algo. Las características de un artículo de divulgación debe ser que esté escrito en lenguaje cotidiano para que todo mundo lo pueda entender. Tiene un contenido interesante, usando metáforas, comparaciones e incluso puede recurrir al humor relacionado con situaciones cotidianas. Utiliza gráficas para hacer llamativo e interesante. No detalla información. Esto quiere decir que debemos de tomar muy en cuenta para que nosotros, las personas que nos están viendo, teniendo esta información, la podamos dar a otras personas. Un artículo debe ser un resultado de una investigación científica originalmente inédita. Este resultado puede ser teórico, práctico y teórico práctico. En este caso, nosotros debemos de tomar muy en cuenta esto. Un artículo puede aportar un análisis histórico, lógico de un fenómeno, una nueva visión de un problema, una sistematización de una práctica. ¿Para qué? Para que aporte lo que nosotros queremos llevar, que es una investigación y más que nada, un artículo de divulgación para que nos entiendan las personas que lo van a leer. El análisis histórico de esta investigación o de este artículo de divulgación es el estado actual, la evolución histórica, lo que se ha hecho, lo que falta por hacer, si hablamos de un tema en específico. Siguiente, por favor. El fundamento teórico permite una crítica de la literatura. Encuentra insuficiencia en la práctica, debe ser explícito al expresar novedades que se proponen. El fundamento lo tenemos que tener bien en claro para su estructura también. ¿Cómo se elige un tema de investigación? Para iniciar, debe gustarle al investigador, se debe delimitar el tema de estudio, recurrir a su experiencia previa, continuar una línea de investigación ya iniciada, contar con disponibilidad de fuentes, de tiempos y de recursos, contemplar las competencias, habilidades y destrezas del investigador, realiza lecturas abundantes y variadas. El investigador debe de tener en cuenta las diferentes fuentes de información. En la investigación, que va a llevar estos 5 puntitos, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión bibliográfica, recursos electrónicos. Es muy importante que de donde nosotros realicemos nuestra investigación, debe de ser un lugar confiable para que sea creíble lo que nosotros estamos investigando, para que nuestra investigación tenga ciertos resultados y nos aporte algo para la vida. Siguiente, por favor. Los planteamientos o los problemas planteados de una investigación son interrogantes sugeridas. Más que nada, vamos a utilizar la observación y el razonamiento.
cuya respuesta solo puede proceder de la interpretación y la explicación profunda de las causas con sus relaciones. La investigación consiste más en saber preguntar que en tener una respuesta. La limitación del método deductivo, en esto nos va a ayudar a los planteamientos elaborados que suelen ser muy simples cuando las estructuras espaciales son complejas. Los agentes sociales y económicos no tienen siempre un comportamiento estrictamente objetivo o racional, tal como demuestra la llamada geografía del comportamiento y del represor. Vamos ahí a ver que dentro del método que vamos a utilizar debe de ser adecuada en el lugar donde vamos a realizar la investigación. En el desarrollo constituye el cuerpo del artículo que se divide en los temas y subtemas con su extensión equilibrada. Contiene razonamiento y experimentaciones necesarias para desarrollar la hipótesis, argumentación, consecuencias lógicas, rigurosas y coherentes. Representa gráficas y cartografías pertinentes. El lenguaje debe ser claro y conciso. Volvemos a repetir, todo esto debe ser claro para que cualquier persona lo pueda entender. En el desarrollo es la importancia de contestar qué es lo que nosotros, cuál es nuestra pregunta y el desarrollo de la misma. Siguiente, por favor. Llevamos a una conclusión, la conclusión del artículo. Se da la respuesta a los objetivos de la investigación, se validan o refutan en las hipótesis de partida, perspectiva del fenómeno de estudio y sugieren las líneas sobre las que podríamos continuar la investigación. Aquí en la conclusión vamos a dar cierta respuesta a las preguntas de inicial del desarrollo para que llevemos a una parte final de este tema. Siguiente, por favor. La bibliografía son los recursos electrónicos. Es fundamental constatar la bibliografía y otro tipo de recursos utilizados en el desarrollo de la investigación. Su uso sugerido es formato de la APA. Siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo de un artículo de divulgación, donde el título es El reciclaje, una oportunidad que México sigue desperdiciando. La introducción. La falta de un mercado nacional consolidado para estos derechos ha contribuido a que apenas se utilice el 11% de las 86,000 toneladas de basura que se generan diariamente en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. El desarrollo, que es la parte más importante, es el país cuenta con al menos 300 rellenos sanitarios para la disposición final de basura, que es del 70%. Sus residuos acaban en barrancas, en bosques, en ríos, en tiraderos clandestinos y de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, la descomposición de la basura en zonas de prensa son propensas a la infiltración continua que contamina el suelo y los mantos acuíferos del país. La conclusión, sin la tecnología de la inversión en la reutilización de los residuos, reciclar es un negocio. Y nos dan la referencia también bibliográfica para que podamos ver de dónde se saca la información. Esta información es sacada de un artículo de investigación donde está avalado por la Semarnat. De ahí podríamos partir otras preguntas. ¿Tu familia recicla? ¿Qué es lo que puede aportar? O los residuos que utiliza los vuelve bueno, no los residuos, sino los envases que se terminan, los pueden volver a reutilizar. Y la basura que genera, pues en ese caso podrían ser botellas, podrían ser envases de algunos, los reutiliza para algo o guarda la basura para que esto sea un negocio redituable. Es muy importante que todo esto nosotros lo veamos de manera
para que nuestra investigación lleve a una conclusión. Siguiente, por favor. El artículo científico los textos científicos, son aquellos que pertenecen a la ciencia y se caracterizan por buscar principios, leyes que poseen validez universal. En su redacción se utiliza un lenguaje estándar, es formal porque utiliza palabras y expresiones propias de la ciencia. Pretende a un grupo de rama del saber, pueden ser ingenieros, médicos e investigadores. Es muy importante que el artículo que nosotros vamos a investigar debe de ser creíble, ¿verdad? Y recomendado por algún científico reconocido para su validez. Siguiente, por favor. El artículo de divulgación da a conocer a público en general algún tema de la ciencia. En la redacción es el mismo texto, pero con sinónimos que todos pueden entender. Es sencillo, puede buscar que los lectores sean capaces de entender, pertenece al público en general mediante el empleo de vocabulario sencillo. Esto es muy importante, ya que podemos, con los artículos de investigación y de divulgación, podemos utilizar para que los utilices en clases y es muy importante que tú los tengas a la mano. Bueno, hemos llegado a la parte final. Espero que les haya quedado claro que son los artículos de investigación y los artículos de divulgación.